Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la segunda sesión de retos organizacionales, los retos más comunes en las organizaciones y en el ministerio. Ayer tuvimos a la doctora Donaldson y hoy tenemos a la pastora Claudia Paz. Claudia Paz es una mujer muy emprendedora y es amiga personal de nosotros. Es colombiana, pero a la edad de 12 años se vino a los Estados Unidos, a Los Ángeles. Ahí construyó su negocio de consultoría desde cero. Y como consultora empresarial y experta en impuestos durante casi 3 décadas, ha enseñado educación financiera y ha empoderado a personas, empresas y organizaciones sin fines de lucro a través del asesoramiento administrativo. Hace 20 años el Señor guió a Claudia a utilizar simultáneamente sus dones dentro del ministerio. Claudia dio un paso más en su vocación cuando se graduó del Instituto Bíblico en Angelus Temple y también recibió sus credenciales de la cuadrangular. Luego recibió su licenciatura en Artes de la Facultad de Teología Internacional y su maestría de liderazgo en la Universidad Life Pacific. También en el 2017 el Señor la llamó junto con su esposo José Luis Paz para plantar una iglesia en Fillmore, California, y juntos ahí pastorean y discipulan esta iglesia que es la iglesia Sembradores, con la visión de lograr una transformación espiritual, social, académica y cultural dentro de su comunidad. Claudia y José Luis juntos tienen 4 hijos y 2 nueras y recientemente le dieron la bienvenida a su primera nietecita. Disfrutan de cualquier oportunidad de pasar tiempo de calidad con toda su familia. Su meta diaria es ser instrumento de bendición, mostrando el amor de Dios, de la obra redentora de Jesús, la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo donde Dios la lleve, así como establecer un legado que trascienda. Bueno, Claudia, te damos la bienvenida y sabemos que estás un poquito afónica por una gripa, pero aquí estamos echándole ganas y gracias por aceptar el reto de estar con nosotros y querer compartir toda tu sabiduría con todas las personas de comprensión de los tiempos. Que Dios te bendiga. Bienvenida. Buenas tardes para todos. Para mí es un honor estar aquí con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Marinés, Carlos, por haberme invitado. Realmente dentro de mí hay una pasión muy grande por ayudar a la comunidad hispana, especialmente en este país, con los temas administrativos, los cuales son un poco difíciles de procesar. Creo que todos de alguna u otra forma tenemos retos en cuanto a la administración. Y pues como dije al principio, es un honor estar aquí con ustedes. Cuando Marinés me invitó y me dijo que hablara sobre los retos, los errores administrativos más comunes en las iglesias, em, podría sacar muchísima información de libros, pero más que todo quiero hablar desde mi experiencia en el día a día, en lo que vivo no solamente con las iglesias, sino con los empresarios. Me gustaría comenzar con contarles que, como mencionó Carlos, hace 28 años trabajo con la comunidad hispana, con empresarios aquí en Estados Unidos, personas que empiezan sus negocios y tengo todo tipo de profesionales que vienen aquí conmigo. Y algo que yo me he dado cuenta es que no importa qué inteligente seas, no importa qué profesional seas, tengo arquitectos, tengo muchos odontólogos, tengo médicos, tengo fisioterapeutas, todos luchan con el tema de la administración. O sea, que no es un tema de inteligencia o no inteligencia, definitivamente creo que sí es un don que da Dios, porque todos luchamos de una u otra forma con este tema. Hay veces, en particular, tengo un cliente que tiene como 10 clínicas y el señor es súper exitoso, pero es terrible en la administración. Entonces, él ha asignado personas que trabajan junto conmigo para poder desarrollar todos estos
estos retos que se le presentan y el hombre es súper inteligente, pero con la administración no puede. Entonces creo que este tema menciono todo esto porque no quiero poner juicio ni que nadie se sienta mal con el tema de la administración, es una lucha que todos tenemos. Entonces, específicamente hablando de los errores administrativos más comunes de la iglesia y de los ministerios, en su mayoría no son por falta de ética. Me imagino que en algunos casos sí existe la falta de ética, pero la conclusión que yo he sacado con tantos años trabajando con pastores, me he dado cuenta que el problema es la falta de conocimiento y de instrucción. Entonces, hoy vamos a estar repasando una información básica y de suma importancia para el desarrollo, el crecimiento y la sustentabilidad en el contexto eclesiástico. Entonces, vamos a empezar con los errores administrativos más comunes en la iglesia. Y a menudo los errores más pequeños pueden causar problemas súper grandes. La palabra nos recuerda que son las zorras pequeñas las que arruinan las viñas. Entonces, esta charla que vamos a tener en este tiempo está diseñada específicamente para pastores y líderes, con el fin de ayudarles a prepararse en un área indispensable e importante en la vocación, en la cual probablemente no tenemos el conocimiento suficiente. Sin embargo, es una parte esencial en nuestro rol como ministros y esta área consume una gran parte del tiempo de nuestro ministerio. Una de las amenazas más comunes para el desarrollo de una carrera ministerial o su reputación son los contratiempos o indiscreciones asociadas con el manejo de las finanzas y la administración. Y mucha gente cree que la administración solo se trata de finanzas, pero realmente va mucho más allá. La experiencia muestra que esto es raramente ocasionado por un problema del corazón y que en su mayoría, como dije al principio, es falta de conocimiento y falta de instrucción, falta de entrenamiento. Es más, cuando empezamos a alcanzar algunos roles dentro de la iglesia, hasta nos da vergüenza preguntar porque no queremos que no se den cuenta que no sabemos o que estamos haciendo las cosas mal. Podríamos decir que es un poquito de orgullo, pero al mismo tiempo nos da pena abrir el corazón y decir, sabes que no sé cómo hacer esto o estoy fallando en esto. Y he encontrado que mucha gente tiene problemas que han dejado pasar y pasar y pasar porque les da pena preguntar, porque no saben a quién ir. Y entonces el problema que era pequeñito se convierte en un problema gigante por haber dejado un lapso de tiempo sin haber buscado una solución. En nuestro movimiento hemos observado un fenómeno que ocurre a menudo y que cuando un pastor principal toma su asignación, comienza a enfrentar responsabilidades administrativas y la desilusión toma control. Usualmente el pastor o el líder piensa que fue llamado a amar, a pastorear, a enseñar las sagradas escrituras y en esos momentos donde empiezan a enfrentar estados financieros, presupuestos, logística, seguros, edificios, salarios, reportes de impuestos, de nómina, aseguranzas o seguros, no sé cómo le dicen en Latinoamérica, sienten que nunca fueron instruidos para desarrollar la labor administrativa. Se sienten abrumados y piensan que nada de esto tiene que ver con su llamado espiritual. Entonces lo ponen a un lado. No sé cómo funcionan las cosas en Latinoamérica, pero en el contexto en que estamos, no es tan fácil conseguir un administrador o conseguir alguien que tenga el conocimiento para que pueda dar el apoyo administrativo cuando se presentan estos casos. Entonces, me gustaría que recordemos un poco. ¿Cuántos, piense cada uno de los que estamos aquí, en los temas que estudió en su preparación ministerial? ¿Y qué porcentaje de su preparación fue dedicada a la administración de la iglesia? Cuando nos estamos preparando para servir en el ministerio, creo que es lo que menos nos preocupamos por aprender, porque estamos aprendiendo la palabra de Dios y la revelación de Dios y la dirección de Dios, pero creemos que la administración realmente pues no es un tema que tengamos que aprender.
Pensemos en qué porcentaje del tiempo actual dedicamos a los aspectos administrativos en la iglesia. Pensando en eso, vamos a ir a algunos errores administrativos que encontramos y hoy nos vamos a concentrar en 6. 6 de los errores más comunes en la administración de las iglesias. Primero, vamos a ver que uno de los problemas es creer que la administración no es espiritual. 2, asignar a las personas no adecuadas para el rol. Tercero, una falta de planeación y organización. Cuarto, no entender o cumplir con las obligaciones fiscales. Falta de comunicación y un mal manejo en las finanzas. Hay muchísimos más, pero hoy nos vamos a concentrar en estos 6. Primero, creer que la administración no es espiritual. Al principio hablaba con uno de los pastores y le decía que cada vez que hablo con pastores sobre este tema y empiezo a hablar sobre la administración dirigido a los pastores y empiezo a hablar de las bases bíblicas, pues hay veces siento que me miran como, bueno, yo vine a clase de administración, no vine a que me enseñen Biblia, pero realmente la administración la podemos encontrar alrededor de la palabra. Hay aproximadamente 2.350 versículos que hablan sobre las finanzas dentro de la palabra. Entonces, creo que el problema más grande, y por eso lo puse de primero, el problema más grande que se ve en las iglesias en cuestión de administración es creer que la administración no es espiritual. La administración es una parte muy importante del ministerio. Y para ampliar nuestro entendimiento, vamos a abordar los principios bíblicos de la administración. Los principios bíblicos de la administración, como pudimos ver, que la administración es una parte muy importante y es algo que si no lo sabemos, tenemos que edificar. ¿Qué es la administración? La administración es el proceso o actividad de administrar un negocio, organización, etc. La administración es la acción de administrar, gobernar, dirigir. La acción de planificar, organizar, dirigir y controlar usando los recursos recibidos para alcanzar los objetivos trazados. Los líderes cristianos necesitan ayuda para una mejor administración de la vida de la iglesia. ¿Cómo debemos administrar nuestro tiempo, nuestro dinero, los talentos? Todos los recursos que Dios nos ha dado son temas que tienen que ver con la administración. La administración de los inmensos recursos que dispone la obra de Dios deben ser tomados como nuestra responsabilidad permanente. Y en la mayoría de las iglesias hay falta de atención a la correcta administración de tales recursos. ¿Qué dice la Biblia sobre la administración? Primera de Corintios 12 nos habla, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Una de las cosas que se observa en el ministerio es que hay cantidad de personas con dones y talentos y están pasivos. Dios quiere que nosotros como individuos estemos activos y dispuestos a desarrollar la obra que Él nos ha encomendado según nuestro don. Dios habla en su palabra de un pueblo grande, de un pueblo fuerte, de un pueblo victorioso, rico, pero todo eso contrasta con la realidad que vivimos. Estamos triunfantes en la fe en Jesucristo, pero nos consideramos un pueblo pequeño y pobre, sin fuerzas económicas para luchar y con muy malos hábitos en la parte administrativa. En la palabra de Dios encontramos que las bendiciones de Dios no son limitadas para todo aquel que hace la voluntad de Dios. Otra base bíblica que encontramos en la palabra, en 1 Corintios 4, dice, así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La administración es muy espiritual. Daniel 6:3 dice, y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Si recordamos un poco, Daniel fue un hombre y un siervo íntegro. Tenía identidad.
sabía quién era él en Dios. Tenía una comunión con Dios, oraba frecuentemente. Tenía dones, conocía y entendía sus dones y los ponía para el uso de la obra de Dios. Tenía seguridad, la verdad, lo guardaba en todas sus decisiones. Tenía una fe absoluta, tenía una certeza de un solo Dios. Tenía sabiduría, amaba el estudio de la época, tenía entendimiento, discernía su entorno. Creo que para poder administrar debemos tener todas estas cualidades como las tuvo Daniel, que creo que dentro de la palabra es uno de los, para mí, un gran administrador en todo lo que él hacía. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Desafortunadamente, muchas veces fallamos por la falta de conocimiento, no por falta de ética. En el corazón de la mayoría de los siervos de Dios está el cumplir los mandatos de Dios. Por falta de conocimiento en muchas áreas, y en este caso la administración, se cae, llegan ciertas personas a caer en una categoría o en una lista de pastores sin ética, o no planearon bien, no planificaron bien, no tuvieron el soporte, la guía administrativa, y pudieron ser hombres fieles, siervos que amaban a Dios, siervos que estaban dispuestos a obrar conforme Dios los guiara, pero no tenían el conocimiento administrativo para poder enfrentar cada una de las situaciones. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. En el ministerio existe una tendencia de buscar a Dios para las cosas que son espirituales, para las decisiones que tienen que ver con el ministerio, con el púlpito. Buscamos a Dios cuando las decisiones tienen que ver con alguno de los ministerios de la iglesia, como el de los jóvenes, un evento, el de los niños. Pero cuando son temas de planeación, de administración, de presupuesto, el calendario, dependemos más de lo natural, de nuestra lógica y de una buena estrategia para desarrollar cualquiera de estos planes. Dividimos las decisiones en categorías espirituales y no espirituales. Y la realidad es que, se los digo por experiencia propia, yo veo mucha gente al día durante la temporada de impuestos, que es de enero a abril. Alcanzo a ver más de 1,500 personas. Y cada vez que yo me siento con alguien, yo le tengo que pedir, por más conocimiento que yo pueda tener, yo le pido a Dios que me dirija para poder dirigir a esa persona. Porque aún en eso, Dios a uno pues le da una estrategia o por medio del don de sabiduría, don de ciencia, Él da la solución para los problemas financieros. Las Sagradas Escrituras nos presentan referencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en cuanto a la necesidad de la buena administración, organización, planificación, estructuras y estrategias para el buen funcionamiento y cumplimiento de la visión y la misión en todo contexto. Asimismo, las Sagradas Escrituras nos muestran fundamentos de la administración y encontramos valiosos ejemplos en la creación. Dios demuestra su total conocimiento y su habilidad administrativa, planeando, organizando, ejecutando y evaluando cada etapa creativa realizada. Dios vio que todo era bueno y en gran manera. En Éxodo también se aprecian ejemplos de una excelente administración. El caso del consejo de Jetro, suegro de Moisés, que le recomienda seleccionar hombres de virtud como una estrategia, no solo para quitarle la carga a Moisés, pero para llamar, apartar a otros a multiplicarse con el fin de darle la fortaleza a Moisés para el pueblo y el otorgamiento de poder para muchos nuevos líderes. Como resultado de esta acción, Israel creció en gobierno, madurez y conocimiento. Podemos ver la administración clarísima en este ejemplo. De igual forma, la palabra de Dios presenta muchos ejemplos de siervos que cumplieron ministerios muy representativos aplicando sus dones de administración. Presenta por lo menos 4 situaciones de ejercicio en este don. Nehemías y la reconstrucción de los muros de Jerusalén, todo un plan administrativo para eso.
los apóstoles y el conflicto con las viudas helenistas y el debate en el concilio de Jerusalén. En nuestra mente, como siervos de Dios, se nos olvida que no somos dueños, sino que somos administradores. Dueño no, administrador sí. Dios ha dejado en las Escrituras el verdadero fundamento para un buen vivir. Esto incluye la forma en que se manejan las finanzas y la administración para ser buenos mayordomos de lo que Él ha puesto en las manos de nosotros y de cada individuo. Para comprender y ejercer la administración es importante que cada individuo conozcamos cuál es nuestra posición en Dios, lo que Él nos ha encomendado en la tierra y que absolutamente todo lo que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos es porque Él nos lo ha puesto para que nosotros seamos buenos mayordomos. Y entre mejor administramos, más va a poner Él en nuestras manos. Dos fundamentos importantes de la administración es que la administración es muy espiritual y que la administración es una parte muy importante en el rol de un pastor. Con estas bases bíblicas nos podemos dar cuenta que Dios está interesado en que todo lo que nosotros hagamos, sea financiero, sea formación de personas, sea proyectarnos, todo es muy espiritual. Entonces no podemos apartarlo como una categoría no espiritual dentro del contexto eclesiástico. El segundo reto que tenemos dentro de las iglesias en el contexto administrativo es asignar a las personas no adecuadas para el rol. Encargar a personas que no están capacitadas para ejercer la función administrativa de la iglesia y que por ende tienden unos a espiritualizar la manera de realizar la función o no tener la gente capacitada administrativamente para que cumpla cierto área dentro de la congregación. Hay un área que me parece muy interesante y es que en cualquier organización o grupo cristiano debe haber un equilibrio apropiado entre el liderazgo, la gerencia y la administración. Todo esto cabe dentro del contexto administrativo. Entonces, hay veces vemos personas muy organizadas y decimos, uy, no, esta es la perfecta para que lleve a cabo el evento de mujeres. O esta persona va a ser la que se va a encargar de todos los reportes financieros. Pero resulta que dentro de la administración hay estas tres áreas, el liderazgo, la administración y la gerencia. Liderazgo tiene que ver con influencia, ¿okay? Carisma, visión, cambio organizacional, corazón. O sea, el líder quiere, su interés es llevar a las personas a donde tienen que llegar. El líder motiva, sueña, comunica e inspira. No tiene miedo al cambio o a hacer cosas que trasciendan. Por otro lado, el administrador o la administración tiene que ver con sistemas, procesos, finanzas, estructuras, pólizas, legalidades. El administrador controla cuentas, supervisa. Usualmente el administrador no quiere hablar con gente, el administrador quiere sentarse a ver reportes, a generar reportes financieros o logística. Finalmente, la gerencia tiene que ver con operaciones. El gerente ejecuta lo que el administrador estableció. El gerente quiere conectarse con la gente, es el que se encarga de recursos humanos, desempeño. Él se encarga de que las cosas se lleven a cabo. El gerente ejecuta, opera, mantiene y construye. Hay administradores que tienen las tres características, pero en la mayoría no. Entonces, hay veces llega gente a nuestras congregaciones y los vemos muy organizados y le decimos, bueno, te vas a encargar tú de asegurarte que el evento de pareja se lleve a cabo. Y resulta que el señor es un administrador. Entonces, claro, él prepara la logística, dice quién va a llegar a servir a tal hora, prepara el presupuesto, el reporte financiero, pero no tuvo ningún interés de comunicarle a la gente lo que tenía que hacer.
Entonces el pastor dice, pero oye, tú tan administrador, ¿cómo no te encargaste de avisar? Porque si es solamente administrador, él no tiene la parte de la gerencia. Por otro lado, si tú encargas a alguien que tiene el don que es gerente, que le gusta hablar con la gente, que lleva las cosas a cabo, al final le pides reportes y dice, y le preguntas, bueno, ¿dónde están los reportes? No, pues yo llevé todo a cabo, pero, pero cero reportes financieros, cero logística, nada estuvo escrito. Cuando tienes un servidor que es líder, que es administrador y gerente, pues te ganaste la lotería. No, realmente es una bendición tener una persona que tenga estas tres características, pero si no las tiene, hay que asignar a cada persona en su rol. Usualmente el administrador no quiere conectar con gente, quiere hacer reportes y diseña unas logísticas, el presupuesto, los reportes financieros, perfecto, pero no lo pongas a hablar con personas. Entonces, dentro de las iglesias, no entendemos estas tres áreas de la administración y asignamos a personas en roles incorrectos. Estamos llamados a implementar estas tres áreas en nuestras organizaciones para un buen funcionamiento y aunque no seamos fuertes en alguna de estas áreas, podemos incorporar personas que complementen las áreas débiles. Y aquí tengo un cuadro que muestra las tres áreas, el liderazgo, la administración y la gerencia. Yo me imagino que ustedes pueden mandarle a todos esta información, donde vamos a ver características del liderazgo. Está enfocado en la misión, en la visión, en los valores. Está más enfocado en las metas, en la comunicación, en la innovación, en la mejora, en los ajustes, en los cambios, en la reflexión. El líder es más corazón en los aspectos publicitarios, en la búsqueda de apoyo, en recaudación de donaciones para proyectos e inversión. La administración tiene que ver con aspectos financieros, con presupuestos, con proyecciones, con estructura, con procesos, con pólizas, con aspectos legales, con aspectos de rendimiento, con aspectos funcionales, aspectos disciplinarios, evaluación de resultados, eventos generales y personales. Usualmente el administrador tiende a ser una persona que la gente dice, es muy seco, es muy franco, dice las cosas muy secas. Es porque esa es la característica del administrador. Él se enfoca más en póngale un computador, un papel y un lápiz al frente y él va a estar feliz, pero no lo pongas con la gente. La parte de la gerencia tiene que ver con planeamiento, productividad, estrategia, objetivos, organización, operaciones, implementación, entrenamiento, actualización, desarrollo del personal, desarrollo empresarial, recursos humanos, reimplementación de ajustes, cambios o nuevas directivas. Usualmente el gerente va a estar pendiente hasta que se cerró la puerta y todo se llevó a cabo según el mapa que le dio el administrador. Ahora, si tienes un administrador que es administrador, es gerente, pero es líder, pues va a estar preocupado por todas estas áreas. Vuelvo y digo, el error es nosotros asignar personas en el área incorrecta. Yo, por ejemplo, dentro de mi oficina, cuento con 14 empleados. Tengo dos que no los puedo poner a hablar con nadie porque todo el mundo se queja. Ay, es que es muy grosero, es que no me quiere, es que no me habla, es cero amable. Yo sé que ellos no son las personas que van a dar servicio al cliente, pero yo los pongo a hacer reportes financieros y me sacan todo sin estar detrás de ellos. Me sacan reportes, trabajan, pero no los pongas a hablar con gente. Tengo otros que no los puedo poner a hacer reportes porque ellos son los que me reciben la gente, los que atienden, los que están llamando a las personas, pidiéndole los documentos, asegurándose que nos traigan los documentos necesarios para poder desarrollar una contabilidad, para cumplir con todos los reportes financieros que tenemos que entregar. Entonces, ese es uno de los errores que yo veo, que nos frustramos como pastores o cuando estamos dirigiendo algo porque pensamos que la gente no le importa o no quiere, es que simplemente toca identificar el don de cada persona. Otro de los problemas que encontramos dentro de la administración es la falta de planeación y organización. Sobrevivir la carga de trabajo no es un buen esquema. No saber exactamente qué se va a hacer cada día,
es uno de los errores más comunes. Empezar el día sin ni siquiera saber para dónde voy. Yo siempre le digo a la gente, cuando tú te subes al carro, tú sabes para dónde vas. Tú no agarras el carro y dices, bueno, voy a coger el freeway a ver qué voy a hacer. No, realmente tenemos que planear, tenemos que programar, tenemos que establecer una meta, tenemos que establecer metas a la semana, metas al mes. Debemos hacer con nuestros equipos dentro de la iglesia. En Efesios, Pablo menciona que la responsabilidad de un pastor es capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al pueblo de Cristo. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas iglesias, en especial las pequeñas, mantienen la carga de toda la labor realizada sobre el pastor y sobre la esposa. Según Garrison, estas iglesias son al estilo mamá y papá, ya que ejercen una gran presión sobre el pastor, el cual termina haciendo la obra del ministerio y cree que la solución a este problema es el crecimiento de la iglesia. Yo creo que muchos de nosotros fallamos. Yo puedo decir que soy muy buena para delegar y formar, pero soy muy mamá. Entonces hay veces como que lo que no se hizo yo lo soluciono. Y creo que muchos de nosotros tendemos a hacer eso, pero el llamado de Dios es que nos multipliquemos y que deleguemos funciones a otros. La realidad es que no importa cuán pequeña o grande sea la iglesia, la solución es cambiar el paradigma en nosotros mismos y en nuestras iglesias. La labor debe comenzar en capacitar al pueblo de Dios para que haga la obra y no caiga el peso sobre una sola persona, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos un reino de sacerdotes. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cada creyente tiene la presencia del Espíritu Santo que mora en su vida y toda la congregación debe compartir la misión de mostrar la bondad de Dios a otros. Creo que es importante que entendamos que si todos somos sacerdotes, los sacerdotes no llegan a la iglesia a ver cómo les van a servir. Los sacerdotes llegan a la iglesia a mirar cómo pueden servir, cómo pueden aplicar sus dones, cómo pueden servir a la comunidad. Si nosotros formáramos la gente haciéndoles entender su rol de sacerdocio, van a entender que cuando llegan a la iglesia no se van a sentar a mirar qué está mal y qué está bien, sino a meter manos en el asunto y a remangarse la camisa para hacer lo que un sacerdote haría, y es solucionar, servir o hacer lo que se tiene que hacer, y así no queda la carga en una sola persona. Todos somos sacerdotes y ningún sacerdote va al templo para ver cómo lo ministran, sino que va a ministrar. Juan explica esto en Juan 7:37-39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si como ministros enseñamos esto a las personas, ellos lo van a entender y no habrá ayudantes, sino un número mayor de sacerdotes que abundan en el amor, en el perdón, en el servicio y sobre todo en el poder del Espíritu Santo, para que las personas participen desde esta identidad. Más que nunca desarrollarán un mayor sentido de pertenencia y eso transformará la forma que se lleva el ministerio. Existe un mal concepto al pensar que las personas están para ayudar al pastor, y la realidad es que el pastor es quien ayuda a las personas a acercarse y a aprender de Dios, a ser transformados, a descubrir sus dones y talentos para cumplir su llamado y llevar a cabo la comisión. Esto realmente es la misión y el propósito de Dios, pero nosotros mismos, teniendo iglesias mamá y papá, no enseñamos a la gente que ellos no vienen a ayudarnos a nosotros, sino que nosotros estamos para ayudarles a ellos a desarrollarse en sus dones, en su llamado
y con toda la responsabilidad, porque los tratamos siempre como niños. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando se tiene una iglesia en la cual asisten personas que se enfocan en sí mismas, en sus preferencias, en lo único que les importara, en su comodidad, en lo que les gusta o en lo que no les gusta, en lo que requieren, entonces todo el tiempo van a estar buscando que se les atienda. Por eso es nuestra responsabilidad como ministros enseñar, y eso tiene que ver con la administración, que cada individuo debe contribuir y no solo consumir. El concepto del sacerdocio de los creyentes es un catalizador del modelo de Hechos 2. Cuando las personas aman y sirven con generosidad, sienten un gozo y un privilegio de ver que Dios los usa para sanar corazones heridos, guiar a los perdidos. Repentinamente el sacrificio se convierte en un privilegio y las personas empiezan a dar mucho más de su tiempo, de sus finanzas, porque su corazón ha sido transformado. Dios bendice al que sirve con corazón humilde y que lo ha entregado todo, aunque la motivación pues no debe ser la bendición, sino que sea el cambio de paradigma que los lleve a entender que el servir es gratificante. Otro elemento importante sobre el sacerdocio en los creyentes es que como estos servidores son voluntarios y no reciben sueldo, se debe crear una cultura de responsabilidad, hacer acuerdos de ministerios con los servidores donde se les describe lo que se espera, ahí es donde se deben escribir, sistematizar lo que las personas tienen que hacer, poner parámetros claros, conversaciones constructivas, constantemente animarlos. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con la administración? Tiene que ver mucho con la administración, porque es como nosotros estamos, la administración también tiene que ver en la formación de las personas y cómo estamos llevando a cabo el crecimiento de ellos, cómo los estamos capacitando para levantar un reino de sacerdotes que necesitan esa dirección, esa corrección en amor y en instrucción en la palabra. Pablo escribió a los cristianos de Tesalónica, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Recordemos que como pastores principales no debemos hacer todo el ministerio. Nuestra función principal es capacitar a los santos para la obra del ministerio, de modo de que sirvan en la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia experimenta ese cambio de paradigma, la habilidad para ministrar al pueblo de Dios prospera, tal como sucedió en la iglesia del primer siglo. Hace unas semanas, mi esposo fue a visitar una iglesia, él es pastor de área donde estamos nosotros, y encontró que una de las pastoras donde llegó con su esposo, le comentan que ellos no tienen servidores, que ellos dos hacen todo, porque ellos no quieren que nadie les eche en cara lo que ellos hacen. Entonces, ellos son los sugieres, ellos son los que ponen la música, ellos cantan, hacen la alabanza y la adoración, ellos predican y ¡pum!, la gente sale. Y no hay no se está llevando a cabo lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener una iglesia de esa forma? Creo que cuando entendemos la responsabilidad que tenemos, y como decía yo, que uno de los problemas es la falta de planeación y organización, así sean 10 personas en la congregación, hay que desarrollar un organigrama. Por ejemplo, yo tengo el organigrama de nuestra iglesia, donde se especifica y la gente puede ver visualmente cómo es la estructura de la iglesia. En el organigrama estamos como pastores principales, tenemos un concilio porque es la forma de gobierno que nosotros tenemos, la administración y las finanzas. Y así usted tenga 10 personas, hay que establecer los diferentes ministerios y qué pasa debajo de cada ministerio.
Cuando uno tiene un mapa, pues la gente se va acomodando al mapa, pero si ahí estamos todos y hay como resulte, hay como nos dirija Dios, entonces vamos a estar siempre en un desorden. Dentro del organigrama, esto lo establecimos cuando ni siquiera teníamos las suficientes personas. Tenemos que el Ministerio de Parejas, Ministerio de Hombres, Ministerio de Mujeres, tenemos el Ministerio de Niños, de Jóvenes, tenemos el Ministerio, tenemos Bautismo, Alabanza, tenemos el Ministerio de Evangelismo. Bajo el Ministerio de Evangelismo tenemos otro ministerio donde repartimos alimentos, tenemos el Ministerio de Intercesión, tenemos el Ministerio de Educación Cristiana, porque en nuestra iglesia nos enfocamos mucho en lo que son clases de membresía, clase de bautismo, para todo hay clase. Discipulado, instituto bíblico, tenemos grupos en casa, estamos proyectándonos a hacer unas clases de alfabetización porque tenemos mucha gente que está llegando a la congregación que no sabe leer no sabe leer ni escribir el español. También estamos proyectados a tener una escuela de música y hay que establecer este organigrama, así no estén los servicios, pero proyectando a lo que viene. Tenemos un ministerio que se llama Descubriendo la Libertad, que es parte ahora del Ministerio de Educación Cristiana, que son unas clases de sanidad interior. Tenemos multimedia, donde está pantalla, redes sociales, fotografía, traducción, devocionales, anuncios, radio, luces, cámaras, website. Y los servicios generales, que es hospitalidad, ujieres, parqueo, mantenimiento, corte, Santa Cena, oficina, seguridad. Cuando tenemos establecido un organigrama, podemos asignar a personas para que sea el líder de tal área, y así poder transferir la responsabilidad a las personas. Y cuando uno tiene la confianza de darle la responsabilidad y la autoridad a las personas, pues las personas empiezan a desarrollar su llamado. El otro reto que tenemos con la administración es la comunicación, delegar y formar. La meta de todos nosotros es tener una iglesia llena del Espíritu Santo, y la iglesia no se trata de los ladrillos, sino de las personas llenas del Espíritu Santo que tienen una relación con Jesús y que experimentan la plenitud del Espíritu Santo, que aprenden las Sagradas Escrituras y participan con el pueblo de Dios. El objetivo principal en Hechos 2 era ver a los creyentes transformados, seguidores de Cristo, conocedores de las Sagradas Escrituras, que se puedan producir en otros creyentes. Nuestro enfoque como pastores, porque hablamos de que todo lo que el Señor nos entrega, debemos saber administrarlo. Esto incluye las personas que llegan a nuestra congregación. Nuestro enfoque es hacer discípulos, ya que la gran comisión que Jesús nos dejó es ir a ser discípulos, es enseñar. ¿Okay? Entonces, yo tengo gente que dice, no, a mí me encanta mi iglesia porque es que eso allá cantan una alabanza, no oran. Ahí nadie se preocupa por hablar con nadie y salimos corriendo. Ahí no le ponen que la clase de esto y que la clase del otro. Y la verdad es que si no hay un discipulado, nosotros no vamos a crecer. Las 5 características de la iglesia sana, según Hechos, es una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia de oración, una iglesia que se enseña en las Sagradas Escrituras, una iglesia que tiene estructura y una iglesia que practica la comunión, la comunión de unos a otros. Es una iglesia que tiene estructura. Sí, nuestro enfoque no es hacer discípulos como el ejemplo que les di de esta iglesia. Estamos haciendo como un show, como decía mi esposo, armar un circo, dar la presentación y cerrar, porque realmente no estamos cumpliendo la gran comisión. En cuanto a la sana doctrina y el discipulado, me sorprende mucho. Estuve reunida con algunos pastores que comentaban que en sus iglesias no hay discipulado, que las iglesias donde ellos asisten como pastores asociados no tienen discipulado. Conozco muchas iglesias que jamás hacen un discipulado, que porque la gente está ocupada, que porque no hay tiempo. Y creo que parte de la administración que nosotros debemos desarrollar dentro de la iglesia es asegurarnos de nosotros desarrollar un discipulado donde se esté enseñando la sana doctrina, donde se estén enseñando principios básicos. Volvemos a decir, eso que tiene que ver con la administración, todo, tiene que ver todo, porque
Dios nos está entregando personas, ¿para qué? Para que nosotros enseñemos, discipulemos y enviemos. La sana doctrina y el discipulado son fundamentales para el fortalecimiento y edificación de la iglesia. Es imposible tener discípulos sin la verdad de las Sagradas Escrituras. Garrison 2018 menciona que estadísticas muestran que muchas iglesias tienen deficiencia en la enseñanza. Por consecuencia, muchas generaciones venideras están dejando la fe porque cada día menos personas conocen el contenido de la Biblia. Debemos ofrecer un discipulado o estudio sistemático de la palabra de Dios. Nuestra habilidad de desarrollar discípulos investidos del poder del Espíritu Santo no solo depende de nuestra habilidad para discipular, sino que no nos apoyemos en nuestra propia fuerza, sino de tener una creatividad, dirección del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser investidos por el Espíritu Santo para poder cumplir esta tarea con todas las personas que están, que han sido enviadas a estar dirigidas por nosotros. ¿Qué debemos hacer a fin de cumplir la tarea de hacer discípulos llenos del Espíritu Santo? Pues realmente tenemos que saber administrar todo lo que el Señor nos ha dado, incluyendo el conocimiento. Hay veces nos engordamos de conocimiento, pero no lo transmitimos a las personas. Otro de los retos que tenemos en las organizaciones, en las iglesias, es no entender o cumplir con las obligaciones fiscales. Sé que aquí hay personas en diferentes países, pero hay que entender, y si el pastor no sabe, tiene que rodearse de un grupo de administradores dentro de la iglesia para saber si tienen que hacer reportes anuales, cómo pagar impuestos, si tienen nómina, hacer los reportes de nómina, generar las formas aquí en Estados Unidos a los empleados, las W2, o formas para pagar a los empleados, las 1099, que son formas para pagar contratistas independientes. Hay muchos pastores, los cuales yo a veces me encuentro cuando voy a sus iglesias, no tienen ni idea que si tienen un empleado, nunca le descontaron impuestos, nunca mandaron reportes. Yo les digo, si mandaron la 941, que es la forma aquí en Estados Unidos, no tienen ni idea que les tocaba mandar la forma. Entonces quedan como, pero como si el pastor no sabía, queda como que no tuvo ética, que se le robó la plata al empleado, pero realmente es porque no tiene el conocimiento. No podemos llamar empleado a una persona que es contratista independiente. No podemos llamar a un contratista independiente, decirle contratista independiente a alguien que realmente es empleado. Cada uno tiene requerimientos especiales. Según la denominación o la iglesia que estés, vas a tener que hacer tu declaración de impuestos. Todas estas son cosas que si no se saben, se tienen que averiguar, no se pueden simplemente ignorar. Yo tengo personas que me llegan aquí, iglesias que han tenido que hacer declaración de impuestos y llegan 4 años, no es que ya me van a cancelar la organización sin ánimo de lucro porque por 4 años no reporté nada. Pues obviamente se lo van a cancelar porque no, pero no es porque no querían, es porque no tenían el conocimiento. Y finalmente, vamos a hablar del mal manejo de las finanzas, aunque esto podría ser otra hora, lo traté de resumir. El mal manejo de las finanzas es no tener un concilio o entregar cuentas. Sé que diferentes organizaciones tienen diferentes sistemas de gobierno dentro de sus iglesias, pero creo que tener un concilio se me hace muy importante, poder hablar con otras personas, poder tomar decisiones juntos. Otro error es dejar que el pastor sea quien maneje las finanzas. Conozco iglesias donde el pastor es el que recoge la ofrenda, hace el depósito, se le pierde el depósito, se le perdió el deposit slip. Hay miles de casos que hasta nos podríamos reír, pero realmente pasan casos. No, es que dejé el depósito en el carro y te dejé la ventana abierta y me sacaron la bolsa del diezmo y no deposité. He escuchado miles de casos. No tener un equipo de finanzas que administren los fondos. Creo que es muy importante dentro de las organizaciones que hayan 2 personas haciendo el conteo del diezmo, que no sea el pastor, que se entreguen a otra persona para hacer el depósito y que haya un manejo solo por guardar
cualquier comentario, cualquier situación. No trabajar con presupuestos debidamente planificados. Es muy importante sentarnos y establecer un presupuesto para el año. Mucha gente dice, pero ¿cómo programa un presupuesto? Hay gente que no sabe hacer un presupuesto y pues no todo el mundo nació sabiendo cómo hacer un presupuesto. Usualmente un presupuesto se hace basado en los gastos del año anterior y todo se hace proyectado. Se proyecta el ingreso como se proyectan los gastos y se especifican en dónde se van a invertir, dónde se van a hacer los gastos y se decide con el concilio. El concilio siempre es para hablar de propiedades o para hablar de finanzas. Que el dinero se gaste primeramente en lo urgente, de acuerdo con la apreciación de los encargados de finanzas. Entonces, muchas veces lo que es importante para el pastor no va a ser importante para el que está manejando la administración, por eso es importante el concilio, ¿sí? Porque entonces podemos decir, no, pues vamos a pintar la iglesia, cuesta $10,000 pintar la iglesia, pero se deben impuestos, pero de pronto no se ha pagado la luz, entonces hay que determinar qué realmente se debe hacer. Otro problema es la falta de elaboración de un plan de trabajo para la iglesia y cómo financiarlo. Es proyectarnos, como dije, tener proyectos a corto término, a largo término y saber cómo es que lo vamos a hacer. Obviamente, todos somos personas de fe. Y si ustedes me preguntan a mí, yo tengo la fe más loca que todos ustedes tal vez, y yo me meto en cosas no por lo que tenga, sino por lo que creo en mi vida como Claudia, como persona. Y Dios siempre obra de unas formas impresionantes y me ha hecho milagros que si yo me quedo otra hora aquí contándoles todos los milagros que han pasado. Pero además de fe, tenemos que programarnos y planear y tener un presupuesto y proyectarnos cómo es que vamos a hacer esto, dónde vamos a cortar gastos. Es importante estas conversaciones. Muchas veces estas conversaciones no queremos llegar a enfrentarlas ni a tocarlas con otra gente porque se vuelve un conflicto, pero hay que hacerlas para poder hacer un plan. También otro problema es no saber presentar informes sencillos, claros y fáciles de entender. Mucha gente de pronto no tiene el presupuesto para conseguir un contador en su iglesia, pero para eso está un Excel sheet. Puede tenerlo en un cuaderno, pero lo importante es que todo esté claro, que todo esté escrito, que todo se deje prueba, que jamás se saque dinero en efectivo de las cuentas de la iglesia, que todo tenga un documento que respalde la transacción que se hizo. Como dije, en este tema del mal manejo de las finanzas, podemos hablar de cómo llevar las cuentas, cómo tener récords, que eso podríamos hablarlo en otra ocasión, porque cuando yo he ido a reuniones con pastores, creo que más que los principios bíblicos, quieren que les digan cómo guardar los documentos, cómo la forma práctica de administrar y tener los documentos. Yo trato de enseñarles a todos de tener un folder, sabiendo que la iglesia no es de nosotros y que puede que mañana tengamos que entregarla, hacerlo lo más práctico, lo más sencillo para entregársela a la siguiente persona que le toque quedarse con la iglesia. Tener un folder por mes, en ese mes tener los reportes de diezmo, tener los depósitos, las hojitas de consignación pegadas, quién dio qué, para tener un récord, los recibos de la luz, del teléfono de ese mes, y así tienen todo por mes. Vuelvo y digo, yo manejo mi archivo diferente, pero sabiendo que uno tiene que entregar cuentas y que las cuentas sean prácticas y entendibles, no solo para mí, sino para otra persona, creo que eso también es una forma que podemos hacer otro día, donde cómo llevar todos los documentos y cómo manejar las cosas ya in-house o dentro de casa. Bueno, con todo esto digo que yo creo que tenemos mucho que aprender. Hay muchas áreas dentro de la administración que tenemos que primero reconocer que estamos haciendo mal o que tenemos un vacío y tratar de buscar las personas idóneas para que estén en nuestro equipo, y si no sabemos, preguntar, dejar ese miedo, esa pena, ese orgullo que a veces tenemos de decir, mira, yo no sé esto. Yo tengo, como les digo, empresarios que vienen y hasta que ganan mi confianza y abren su corazón, porque abrir las finanzas de una iglesia
de una empresa o aún las finanzas personales no se hacen con cualquier persona. Esto es un tema, es como un desnudarse con una persona, pero sí realmente hay que buscar una persona idónea que lo pueda dirigir a uno para aprender. Yo todos los días aprendo, a pesar que vengo de una familia llena de contadores, todos los días aprendo, porque nunca deja uno de aprender cosas. Esta presentación es algo muy necesaria, muy relevante, pertinente en los días que aún estamos viviendo. Ah, es algo que ha existido, al menos en las iglesias hispanas, iglesias africanas, es lo mismo, en la que la falta de entrenamiento en estas áreas. Y realmente, en lo personal, aprecio mucho al hablar sobre estas cosas. Hay lo que me impresionó, lo que me quedo es lo del equilibrio, el equilibrio entre la administración, la gerencia y el liderazgo. Si no hay ese equilibrio, va a haber mucha dificultad. Todo esto yo lo conecto también con el segundo error de que asignamos muchas veces a las personas equivocadas a un lugar. Cuando se mencionó acerca de Efesios 4:12, que habla de equipar o perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, incluye los aspectos de administración, gerencia, liderazgo. Y la palabra perfeccionar o equipar lleva la idea de dos ideas. Una es la de reparar un navío, reparar un barco para ponerlo en servicio. Y todos llegamos a la iglesia quebrantados, quebrados, que necesitamos ayuda para sanar o para ser reparados, por decir la palabra. El otro aspecto de esa misma palabra era un término médico en la que describía el posicionar un hueso dislocado, ponerlo en su lugar para que entonces el miembro, vamos a decir el hombro, como ejemplo, un hombro dislocado, el equipar, el perfeccionar es el colocar ese miembro en su lugar para que el brazo pueda funcionar para lo que fue creado. Y tenemos una tarea muy importante en la que necesitamos estar al tanto de no solamente equipar, pero saber cuál es la persona y cuáles son sus dones para entonces colocarlo en el lugar donde puede funcionar para lo que fue creado a funcionar. Otro aspecto al menos cosas que yo he visto en el pasado es que promovemos mucho el entrenamiento de las personas sin tener un futuro para ellos. Sin, por ejemplo, de un grupo misionero que promovía la preparación de misioneros y hacía mucha publicidad, mucha promoción y miles de personas se inscribían para ser entrenados como misioneros. Sin embargo, al terminar la preparación, no había dónde mandarlos. Todo el énfasis era solamente en vamos a tener números de personas que se están preparando, pero no tenemos un lugar a dónde mandarlos, o no les hablamos con claridad sobre el futuro después del entrenamiento. Y creo que eso es importante. La otra cosa es en el cuerpo de Cristo, que no todos, el entrenamiento, no todos van a tener un título o una posición en la iglesia. Es el cuerpo de Cristo ministrándose según los dones de la congregación. Entonces, es la enseñanza de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, lo que estamos enseñando
proveer un tiempo en que dentro de la iglesia, en cualquier reunión que estemos, proveer la oportunidad para que la congregación se ministren unos a otros de acuerdo al don que Dios ha puesto en cada uno de ellos. Y vamos viendo entonces quiénes operan en ciertas áreas y quiénes operan en otras áreas. Y ahí vamos entonces formando el equipo también, porque no es solamente de retener en la iglesia a aquellos que entrenamos, pero es de enviarlos a que ejerzan su ministerio cuando tienen un llamado de Dios para ir a otras partes. Entonces, muchas gracias, Claudia, por la presentación y mucho que reflexionar todavía y mucho que ver y, como dijiste, aprender de todo esto. Sí, 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 gracias, Pastor Humberto, y gracias, Claudia. Yo aquí me meto de una, porque de verdad aprecio este tema de comprensión de los tiempos. Ha venido tocando temas claves. Tuvimos a Raúl Irigoyen con el tema de cómo hacer esta presentación de los temas de secular y ministerial, y que esto no hay diferencia, que esto de la reforma trajo una claridad, pero la iglesia sigue todavía como tiempos pre-reforma. Que Dios nos ayude a de verdad involucrarnos en estos conceptos, que todo es espiritual, como lo dijo Claudio. Raúl también nos lo dijo acá. Tuvimos el tema de finanzas personales también, que está allá en nuestro YouTube, también mirando que es un tema bíblico mucho allí. Yo personalmente pues estoy aquí como un pastor de hace mucho tiempo con posiciones que uno ya ni sabe si son, ya no sabe cuándo empiezan las gerenciales, las administrativas, las de liderazgo. Y hablando con los amigos pastores y con muchos pastores en muchos lugares, es muy difícil estas líneas. Y cuando me decían, bueno, ahora usted es el presidente de la misión, ¿cómo hace? Yo decía, sí, tengo que atender temas legales, soy representante legal, tengo que atender a terceros como el gobierno y otros proveedores, y poner la cara y poner la firma, y bueno, eso es tenaz. Pero hay que tener equipo, como dijo Claudia, pero en mi caso personal yo quiero aportar que hay que tener prioridades. O sea, también uno, todo lo jala a uno al mismo tiempo. Yo no sé cómo les pasa, pero yo estoy en una hora jalado a diferentes cosas administrativas, de liderazgo y de gerencia, y todos quieren que ya mismo resuelva. Entonces me ha tocado, para no perder el pelo ni que se me ponga blanco tan rápido, orar y decir, Señor, dame la gracia de poder discernir qué es mi prioridad y que yo me aplique a eso, y que los demás pues esperen, porque yo no soy Dios ni puedo estar en todo lado. Ha sido bueno, difícil, ha sido tremendo. Me ha tocado explicar a todos. A veces se hieren personas y hay que explicarles, mira, no es algo contigo, no es personal, es una prioridad, porque si no, pues yo no voy a soportar mucho más tiempo acá. Eso me ha ayudado mucho. Y yo quería decir algo que mi pastor una vez dijo, y lo he meditado mucho, y sí, yo también soy administrador de empresas de la universidad. Un profesor lo decía así y un pastor me lo dijo así. Mi profesor decía que cuando la administración es muy buena, nadie dice nada, nadie la reconoce, nadie está molesto, nadie dice que bien, todo el mundo fluye. Pero cuando la administración está mal, todos se quejan, todos hacen reclamo, todos. Y ahí está Hechos 6, ¿no? Como venga en las viudas y las quejas y las murmuraciones. Pero cuando la administración es buena, nadie dice nada. Y eso decía mi profesor. Así que usted sabe que lo está haciendo bien cuando nadie está ni quejándose, pero tampoco reconociendo. Nadie dice, oiga, qué buen trabajo, esos administradores son tremendos. Nadie dice nada. Y mi pastor lo decía así, yo lo experimenté también. He dejado iglesias, las he entregado a otros pastores, y mi pastor, el día que se iba, yo le pregunté a uno de mis pastores que salía de su posición, le dije, bueno, ¿qué te llevas de tu despedida? ¿Qué? Dijo algo muy interesante. Todo el mundo me habló, y cuando reconocieron decían, mira, pastor, gracias por el consejo, gracias por la prédica, gracias por esa conferencia, gracias por esa palabra de Dios que me dio. Pero nadie dijo,
Gracias porque usted pagó los servicios públicos cada mes y nunca en la iglesia quitaron un servicio público. Gracias porque usted mantenía todo limpio. Gracias. Nadie. Y después de años, y él dijo, bueno, yo creo que a veces uno, y eso tiene que mantenerlo a uno también claro en su prioridad. Las cosas deben hacerse. Gloria a Dios. Gracias, Claudia, por decirlo tan claro. Pero de verdad a quien servimos es a Dios y que Él se lleve toda la gloria. Y eso sí que me ha hecho meditar mucho en estos tiempos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente esta ha sido una excelente conferencia y creo que para muchos ha sido alguno de estos puntos que Claudia ha tocado y son puntos que nos podemos llevar. Entonces, lo importante es que podamos crecer. De hecho, que todos estos temas administrativos, como ya bien lo dijo, son espirituales. Es parte de la vida espiritual en nuestros ministerios y organizaciones. Entonces, muchas gracias, Claudia. Gracias por estar aquí. Gracias los pastores que han estado aquí también compartiendo con nosotros. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, suscríbase para que pueda recibir todas las notificaciones de las clases y conferencias que estamos ofreciendo. Entonces, vamos a concluir esta conferencia con la doctora Zoraida Mejía y ella nos va a hablar de un modelo que ella creó para retener el capital humano, o sea, los voluntarios dentro de la iglesia. Los esperamos en la próxima sesión. Dios les bendiga.